Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar sobre un fenómeno que por lo demás es inconcebible desde el punto de vista físico. Sin embargo, una serie de casos muy extenso, por cierto, esa serie, nos indican que contra toda lógica han ocurrido estos fenómenos. Pero ya les estaré contando de qué se trata, después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, este es mi canal oficial. Y recuerden ustedes que tenemos también a disposición de todos nuestra línea de WhatsApp, que es 310-692-0672. Me pueden escribir sus mensajes de texto o enviarme mensajes de audio, haciéndome sus comentarios, emitiendo sus opiniones, las críticas que ustedes crean convenientes, las observaciones, las sugerencias, en fin, lo que ustedes quieran. Y yo les responderé a todos mensajes, mediante mensajes de audio. Un poquito de paciencia, les he dicho muchísimas veces, porque el volumen es muy alto, el volumen de mensajes es muy alto. Un poquito de paciencia y le responderé a todos. Decía que este es un fenómeno que, mírese por donde se mire, desafía toda la lógica, todas las leyes, absolutamente todo. Y partiendo de ahí, entonces tenemos que entender que o es o sobrenatural o antinatural, o de alguna forma, digámoslo, de ejercicios que tengan que ver con yoga o cosas por el estilo, del dominio de la mente sobre la materia para que sean posibles. Estamos hablando de gente que vivió muchísimos años sin tomar alimentos, ningún alimento. En algunos casos agua, esporádicamente un poco de un caldo o consomé, de pronto un pedacito de fruta, pero realmente comida nada, nada es nada. Y todos estos casos, lógicamente, a lo largo de la historia regularmente han sido asociados a la religión. No obstante, en el caso de los hindúes, o de los indios más bien, o los practicantes del hinduismo, es que allí se han dado muchísimos casos. No obstante, no tiene nada que ver desde la perspectiva de ellos con nada milagroso, sino simple y llanamente producto de un ejercicio constante, de una disciplina debidamente, digámoslo, reconocida, aceptada y practicada. Probablemente a partir de ahí, que eso en suma sería el dominio de la mente sobre la materia. Y pues obviamente que vamos a mencionar de ellos unos pocos casos, muy pocos por demás, porque tienen características, diríamoslo, diferentes. Pero en el seno de la religión, regularmente se han dado estos fenómenos de manera espontánea y que de manera espontánea se mantienen en el tiempo. Cuando digo de manera espontánea es sin una previa preparación minuciosa ni nada por el estilo, sino surge momentáneamente, se queda ahí en el tiempo, pero por eso es de manera espontánea. Por eso se puede decir que es espontáneo. Y lógicamente que esto ha influido a lo largo de la historia para que otros pretendan hacerlo. Yo diría que este caso de la alimentación con el caso de los estigmas son relativamente parecidos, porque en los estigmas también aparecen las heridas de manera espontánea, como en estos otros casos hay una fuerza interior que les indica que no tienen que comer. Y voy a empezar mencionando algunos casos que yo diría que son los más notables dentro de la religión católica.
estamos hablando, yo estoy tomando esta información de este libro llamado Magos, Mediums y Santos, escrito por Isabella Herranz. Y entonces aquí ella hace un resumen de aquellos santos, todos caracterizados porque no comían absolutamente nada. Mire, Santa Catalina de Siena. Y este dato es decir, todos estos datos yo los he corroborado en otros textos. Y exactamente se compadecen con los que están aquí. 8 años sin comer. Escasamente tomaba agua. Y eso que muy poca agua y muy espaciada esas ingestas de agua. Por lo tanto, no se podría decir que el agua fuera determinante en mantener la vida. Sigue Catalina de Raconizio, que durante 10 años no comió nada. Bueno, digamos, Santa Catalina de Siena sí comía, pero comulgaba. Lo que se podría asumir como alimento, el único que ingería, era la hostia, no más. Santa Catalina de Raconizio durante 10 años. Rosa María Andriani, 28 años. Luisa Lató, 14 años. Ángela de Foligno, Santa Ángela de Foligno, 12 años. Santa Liduvina de Schiedam, 28 años. Doménica del Paradiso, 20 años. Isabel von Reute, 15 años. Y un santo suizo, Nicolás de Fleu, 20 años. En el caso de Nicolás de Fleu, de Santa Catalina de Siena y creo que de Ángela de Foligno, lo único que llegaron a comer o ingerir era la hostia. En el momento de la comunión en la Eucaristía, era lo único. De resto, nada, absolutamente nada. Y resulta que ellos, era muy extraño y más o menos parecido también a lo que ocurre con los estigmatizados, con el padre Pío de Pietrelcina y otros como Therese Newman, que también la incluyo aquí, que de 1922 a 1962 ella no ingirió alimento alguno, a excepción de la hostia. De 1922 a 1962. Imagínense ustedes, Therese Newman. Y resulta que esta Therese Newman, que ha sido muy discutida, inclusive creo que en este momento en el proceso de canonización, pues resulta que ella aparece como sierva, mas no en ningún momento como beata siquiera, sino sierva. Y entonces su vida ha sido muy discutida. A ver si la encuentro por aquí. Y resulta que ella cada viernes perdía una gran cantidad de sangre. Sin embargo, nunca le dio anemia, ni nunca perdió peso. Y en el caso de estos santos de los que estoy hablando, ninguno perdía peso. Y mantenían una salud estable, normal, físicamente estaban bien, no se deterioraban, no se enflaquecían, no como si nada hubiera ocurrido. Fue una constante y un denominador común entre todos estos que acabo de mencionar, que son los que supuestamente son los más reconocidos de entre aquellos que en la Iglesia Católica son aceptados como que vivieron muchos años sin comer. Ahora, la pregunta es, ¿realmente qué era lo que ocurría en ellos? Lógicamente que algunos científicos llegan a afirmar que había, porque hay una característica, y es que este fenómeno, independientemente de la religión que sea, porque se da en distintas religiones, es más evidente en mujeres que en hombres. Es mucho mayor el número de mujeres que de hombres. Alguien inclusive llegaría a afirmar
que se daba este fenómeno en una proporción de 10 a 1, 10 mujeres por un hombre. Y esto, lógicamente, que significa también que los científicos se han planteado algunas inquietudes en torno a por qué es justamente más con las mujeres que con los hombres. Y algún científico llegó a hablar de una anorexia nerviosa en estos casos, que esta enfermedad afecta más a mujeres que a hombres. O en una, una ¿cómo es que le dicen? Podría ser una manifestación histérica del misticismo. Cuando digo esto, no vayan a pensar que yo simplemente estoy diciendo que las mujeres tienen la tendencia a ser histéricas. No, eso clínicamente está ya debidamente estudiado y se conocen las causas y se conocen los desarrollos y consecuencias de, de- de este tipo de manifestaciones que tienen que ver necesariamente con la salud mental de las personas. Pero entonces son más mujeres que hombres. Miren que en esta lista que yo les mencioné, el único hombre que estuvo 20 años sin tomar siquiera agua, solamente comulgaba todos los días, fue el santo suizo Nicolás de Flue, y que es considerado uno de los santos patronos de su país. De resto, todas las que mencioné son mujeres. Y entonces, cuando encontramos esto, y preguntándonos ya desde la perspectiva científica, como les dije, que podría darse una anorexia nerviosa o una manifestación histérica de misticismo, de todas formas, eso no le resta de ninguna manera ni sentido ni valor a lo que con estas personas ocurrió o lo que estas personas podían hacer. Simple y llanamente, uno tiene que entender que aquí hay algo que va más allá del aspecto físico. Acción de Dios, capacidad del individuo para, a partir de esa fe tan inclaudicable, ser capaz de manejar la materia. Porque hay un caso que yo creo que definiría más o menos lo que esto quiere decir. Y decíamos que estos son de la Iglesia Católica, pero nos encontramos varios casos de, de místicos hindúes. Y entre ellos hay una llamada Jiri Bala, que no probó ningún alimento ni líquido durante 56 años, es decir, desde que tenía 12 años. 56 años. Y entonces Yogananda, que fue quien escribió su biografía, Paramahansa Yogananda, le preguntó a ella que por qué, y ella le respondió lo siguiente. Para demostrar, y le respondió ella, para demostrar que el hombre es espíritu, para demostrar que por el camino hacia Dios el hombre puede aprender a vivir de luz divina y no de alimentos. Podría empezar por tratarse de explicarse desde esa perspectiva lo que ocurre, es decir, que sí llega un momento en que trasciende la persona de tal manera que no solamente domina la materia, sino que se acerca tanto a Dios que formando parte de esa esencia, ya es espíritu, aunque siga en la carne. Eso podría más o menos entenderse de lo que dice Jiri Bala. Pero resulta que esto, obviamente que ha sido en el tiempo y, y desde la Edad Media.
que en el siglo pasado, no, en el antepasado ya, estamos en el 21, en el siglo XIX, surgió en el mundo, partiendo de Inglaterra, una tendencia, no digamos un movimiento, porque no se conformó como lo que uno concibe como movimiento organizado, con jerarquías, no, sino que espontáneamente fueron surgiendo en algunas partes unas muchachas que eran, digámoslo, adolescentes, entre adolescentes y jóvenes, que decidieron dizque ayunar, porque ayunar les ayudaría a desarrollar no solamente su devoción, su misticismo, sino que les daría otro tipo de dones, precognición o cosas por el estilo. Y hay varios casos que en su momento causaron furor, pero al mismo tiempo indignación. Y voy a mencionarlos, porque todo esto comenzó con una muchacha llamada Molly Fancher, que en el 3 de febrero de 1866 tuvo un accidente. Y resulta que de ahí en adelante ya no comió absolutamente nada, pero la guardo a ella porque hay algo muy especial. Pero a partir de ella, y cuando empezó a saberse en la opinión pública que ella era capaz de vivir sin comer, entonces dio la impresión, o quizás se generó una influencia por parte de ella en muchas otras muchachas, y hay 2 o 3 casos especiales que quiero mencionar. Uno es el de Sarah Jacobs, en Gales, en Inglaterra, 1869. Pues esta muchacha, desde los 12 años, dejó de comer. Y no comía, y no comía, y no tomaba agua, nada, absolutamente nada. Varios años. Y sus padres asumían entonces que tenían una criatura de Dios, que tenían una santa. Y ellos, movidos por esa fe, la respaldaban, le ayudaban y la sostenían. Pues resulta que varios años después, esta historia trascendió, y al empezar a llegar periodistas y pues muchas otras personas que querían saber de primera mano si en realidad ella no comía o sí. Entonces, un momento en que le dijeron, bueno, listo, nosotros le creemos, pero sométase a una observación, es decir, que nosotros podamos observarla. La llevaron a un hospital y le pusieron enfermeras 24 horas que no le quitaran los ojos de encima. Y les habían advertido, si ella les pide comida, denle comida, no hay ningún problema. Mientras ella no pida comida, nada. Pues resulta que la muchachita en cuestión, pasaron los días y al principio muy bien, pero pasadas 2, 3 semanas, 2 semanas más bien, ella empezó a deteriorarse, para atrás, para atrás, para atrás. Y eso lógicamente se reflejaba en su salud, se fue debilitando. Y entonces los médicos dijeron, démosle comida. Pero ella decía que no, y sus padres particularmente decían que no. Pero mire cómo está de deteriorada, esta muchachita se va a morir de hambre. Y los padres decían, no, ella es una criatura de Dios. Ella tiene ese don y ya la hemos visto, hemos vivido con ella todos estos años. Ya sabemos qué es y de qué se trata. Pues resulta que la muchachita siguió avanzando en ese deterioro, y ya casi que inconsciente los padres seguían insistiendo que no le dieran comida. Pues la muchachita se murió. Esto fue un gran escándalo. Y lógicamente a los papás los procesaron y los acusaron de homicidio involuntario y los metieron a la cárcel. Pero resulta que era que la muchachita, si bien es cierto, en efecto no comía
consistentemente y permanentemente, ella sí, cuando estaba en su casa, comía un bocadito pequeño, digámoslo por día, cualquier cosa que le pudiera, no sé, ayudar a sobrellevar ese ayuno, pero ingería algo. Y eso se conoció después de que ella murió. Algo parecido le ocurrió a Leonora Eaton en 1881 en New Jersey, porque resulta que se fue convirtiendo esto en una moda y todas las niñas entonces querían probarse y saber hasta qué punto podían vivir sin comer. Pues esta niña, Leonora Eaton, le ocurrió exactamente lo mismo. Y lógicamente que mientras estuvo en su casa, todo el mundo asumía que en efecto era un portento o era un milagro. Y de hecho sí, es decir, estas muchachitas, tanto Sarah Jacob como esta, podían ayunar largos periodos, pero necesariamente, en el caso de Sarah Jacob, comía un poquitito, a escondidas de sus padres y de todo el mundo, y por eso pudo aguantar varios años sin comer. Con esta niña, Leonora Eaton, ocurrió algo parecido, hasta que también la muchachita, al ser sometida a una observación permanente durante X cantidad de tiempo, también murió de hambre. Lógicamente que estos casos generaron un escándalo mayúsculo. Todos los médicos se opusieron a esta práctica. Muy buena parte de las sociedades, tanto de Inglaterra como de Estados Unidos, se opusieron a que las niñas practicaran este ayuno voluntario, porque lo que estaban observando era que el fenómeno que se estaba dando no era más que una manifestación, digámoslo, una manifestación que tiene que ver con las tendencias, y porque eso, lógicamente, genera un reconocimiento, y aparte de reconocimiento, puede convertirse en un negocio muy lucrativo. De hecho, Phineas Barnum estuvo compitiendo con otros empresarios. Phineas Barnum, el del famoso circo de los Estados Unidos, el que se especializó en mostrar rarezas, hombres, mujeres raros, cosas raras, el circo Barnum. Y resulta que se enfrentaron varios empresarios para poder contar con los servicios de estas niñas y llevarlas en exhibición, que la gente las viera sin que ellas comieran absolutamente nada. Hasta ese punto se llegó, y obviamente que entonces, a la vista de que esto podría ofrecerles a ellos alternativas de vidas, es decir, mejorar económicamente sus vidas, tanto a ellas como a sus familias, entonces simple y llanamente estimulaban este fenómeno, porque los padres mismos se convertían en empresarios de sus hijos, o representantes que llaman, o managers que llamarían ahora. Pero esta Leonora Eaton murió. Pero queda este caso de Molly Fancher, que les decía que en 1866, 2 años antes, ella había tenido un accidente. Parece que su vestido se enredó en la entrada del tranvía o en algo del tranvía y la arrastró por una cuadra, como una cuadra. Y entonces quedó inconsciente, muy enferma. Y resulta que la muchachita entonces, confinada en su casa en una cama, empezó a no comer, y no comer, y no comer, y no comer. Cuando las otras se dieron cuenta de que esta muchachita había aguantado mucho tiempo sin comer,
fue cuando se despertó la curiosidad y las ganas de imitarla, aquellas Jacob y Leonora Eaton y otras tantas. Pero resulta que el caso de Molly Fancher adquiere otras características más extrañas que ya tendrían que ver, diríamoslo, con lo paranormal. Imagínense ustedes que después de lo que le ocurrió, ella se recuperó, pero de pronto, el 3 de febrero de 1866, de acuerdo con esta historia que tengo registrada aquí, en este libro que se llama Enigmas del Oculto y lo Insólito. Es un libro escrito por Tomás Doreste y forma parte de una colección de 4 tomos. Y me encuentro esta historia aquí que, para información de ustedes, me fui a buscarla en otros libros y en internet y no encontré sino alusiones a que ella era una ayunadora, pero nada más, y que tenía ciertos dones, que en principio aquellas muchachas tal vez en un momento dado podían echar mano de su fantasía y hacer creer que en efecto poseían esos dones, pero no los tenían. Pero pónganle cuidado a este caso. Resulta que esta Molly Fancher, el 3 de febrero de 1866, ella, que venía ayunando todo este tiempo, se sintió mal, repentinamente cayó sin sentido y pone hasta el número de la casa, el número 60 de Stephen Court. Y resulta que la muchachita se quedó ahí. Al otro día, nada que despertaba. Y siguió así. Y durante los siguientes años, Molly, inconsciente, ¿cómo diríamos? Consciente, semi-inconsciente. De pronto tenía unos momentos de lucidez, pero ni siquiera abría los ojos, sino como que percibía todo lo que ocurría a su alrededor. Y ya verán lo que era capaz de hacer. De acuerdo con este dato que tengo aquí, Molly siguió inconsciente y cumplió la edad de 30 años. Y no cambió su estado, cerrado los ojos, respirando imperceptiblemente, probando algunas cucharadas de sopa que dejaba caer su madre entre los labios. Pues resulta que este caso fue atendido por el doctor Samuel Spear, que cuando a ella le ocurrió esto el 3 de febrero de 1866, lo llamaron a él, él vino a atenderla, no la conocía, no conocía a la familia. Y en la medida en que transcurrió el tiempo, él siguió atendiendo y viendo a ver qué podía hacer por esta muchacha, se interesó por este caso. Y entonces a esta muchacha la llegaron a denominar inclusive el milagro de Brooklyn. Y entonces, con el paso del tiempo, esta muchachita, en esa inconsciencia o semi-inconsciencia, era capaz de describir personas que iban a llegar a la casa o de describir hechos y aún de saber cómo vestía la persona que habría de llegar, por ejemplo. Y resulta que el doctor Spear, después de estudiarla mucho, él, como buen profesional, no quería comprometerse a decir que o era un fraude o que lo fueran a tildar de crédulo. Y él vigilaba todo lo que ocurría alrededor de ella, que además estaba en un hospital. La tuvieron que llevar para un hospital y luego para la casa y volvían y la llevaban al hospital. Pero estando en la casa, él dijo, no, yo no puedo hacer un diagnóstico. No puedo realmente determinar cuál es la naturaleza de este fenómeno. Pero ¿qué pasa en la mente de esta niña? Entonces, invitó a otros 2 profesionales. Invitó al doctor Robert Urmis, que era un neurólogo, el más eminente de Boston, en Estados Unidos. Al doctor William Parker, psiquiatra de Nueva York.
y un astrónomo y físico, el doctor Richard Parhus. Y bueno, un astrónomo que está haciendo aquí. Él quería tener a alguien de afuera que no tuviera relación con la medicina para que pudiera ser de alguna manera un testigo objetivo. Pues ¿cómo le parece que él les contó las manifestaciones de esta niña y estos dijeron, está loco, no nos venga a contar aquí historias, esas aventuras que no se las creemos? Después de que estuvieron ahí un rato, decidieron que se iban y el doctor Spear les dijo, esperen un segundito, por favor. Y entonces le pidió a uno de los profesionales que estaban ellos ahí con él, Ormis, a Parker y a Parkhurst, que escribieran algo. Y estoy aquí casi que leyendo, simplemente estoy escogiendo la idea. Escribió unas líneas dentro del sobre, uno de los tres de estos invitados. Lo metieron en un sobre, lacraron el sobre, es decir, un sobre que metieron dentro de otro sobre más grande, lacrado, pusieron lacre. Y en la puerta de la casa le pidieron al secretario del doctor Parker que viniera. No sabían quién era. Le entregaron el sobre y le dijeron, váyase, no le diga a nadie para qué dirección va, quédese allá quieto, no habla absolutamente con nadie de esto. Y yo, bueno. Pues él se fue y resulta que minutos después fueron donde Molly y le preguntaron qué decía el sobre, qué había en el sobre y quién era la persona que lo había recibido y se lo había llevado. Pues resulta que Molly abrió la boca y pronunció una frase: Lincoln fue asesinado por un actor loco. Se supone que esa fue la frase que escribieron dentro de ese sobre. Y a continuación dio el nombre del secretario, que se llamaba Peter Graham, y añadió al lugar hacia donde se fue. Y aparte de eso, les dijo que este Peter tenía un hermano llamado Frank, y que este Frank, ese mismo día, en ese momento, se le había una cosa anodina, pues, que uno dice qué relación tiene o qué sentido tiene, que se le había caído un botón de la manga derecha del saco y que abandonó la oficina antes de la hora a causa de una fuerte jaqueca. Pues bien, resulta que se fueron a buscar al señor, que ella les dijo en dónde específicamente se encontraba, y fueron allá, y en efecto, abrieron el sobre y decía esta frase, y corroboraron toda la información que ella les había dado en torno al hermano de Peter Graham, de Frank Graham, el botón y todas esas cosas. Ellos se quedaron estupefactos. Siguieron estudiándola y durante mucho tiempo esta muchachita, al parecer, hacía profecías, cosas por el estilo, y lo que afirmaba ahorita, le adivinaba el pensamiento a alguien. Pues bien, resulta que ella en 1912 cumplió 70 años. Yo sé bien, 70 años en esa condición. Y sin comer. Porque ese es el otro cuento. A excepción de unas gotas de agua y de pronto unas poquitas cucharadas de sopa que le daba la mamá. Pues resulta que en 1912 despertó, se incorporó en su cama y preguntó, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Es que yo acaso estoy enferma? Y resulta que ya se quedó despierta. Se sumía de nuevo en unos sueños profundos, pero ya no en aquel estado que diríamos casi que de hibernación. Pues esta muchacha murió en 1915. Tuvo 46 años dormida, Molly Fancher.
y 46 años sin comer. Al parecer, después de que despertó en 1912, entró en un estado de depresión impresionante. Imagínense ustedes perder 46 años de su vida y perder más de la mitad de la existencia de una persona normal y despertar viéndose de 70 años como cuando se quedó dormida era una niña. Y al parecer eso y saber que sus padres ya habían muerto, como que la golpeó profundamente. En todo caso, Molly Fancher murió en 1915. Y todos estos personajes tenían en común la característica era de que dejaron de comer por muchísimos años. Y en muchos casos, como en el caso de Nicolás de Fleu, el santo, y de Santa Catalina de Siena, ni siquiera tomaban agua. Un momentito, no sé si Santa Catalina, no, Therese Newman, no Santa Catalina y no Therese Newman. No tomaban ni siquiera agua durante todos esos años. ¿Qué pasaba con este fenómeno? ¿Por qué se da esto? ¿Cuáles podrían ser las explicaciones? Nadie tiene respuestas. Desde la perspectiva psiquiátrica o psicológica, se puede hablar de algunas anomalías o, digámoslo, trastornos emocionales o mentales que pueden llevar a la persona a un extremo como estos. Pero otros afirman que eso es absolutamente imposible desde cualquier perspectiva. Yo lo dejo ahí. Y quiero que ustedes también, lógicamente, saquen sus propias conclusiones y me digan si les parece lógica o ilógica esta historia. Y particularmente lo de esta muchachita Molly Fancher, sin descartar a todos aquellos otros santos. Lo dejo ahí. Espero que les haya gustado este capítulo. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones y los espero en el próximo viaje de historias que con seguridad va a ser fascinante. Chao.